para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y ellos, alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a levantar una oración al Señor y decirle: gracias, Dios, por este día. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, por tu hermoso amor, por tu hermosa misericordia, porque eres digno de toda gloria, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti para alabarte, para adorarte, para bendecirte, mi Dios, para darte una ofrenda de gratitud a ti, Señor, no sin antes limpiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros cuerpos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, esa sangre derramada en la cruz del Calvario que limpia el pecado del mundo, mi Dios. Esa sangre venga hoy y limpie mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi alma. Me limpie desde la cabeza hasta los pies, y todo lo que yo sea, todo lo que yo soy, sea limpio y purificado por esa sangre preciosa. Y con esas manos limpias, Señor, por la sangre de Jesús, hoy levanto mis manos para adorarte y decirte: Señor, eres digno de toda gloria, eres digno de toda honra, eres digno de toda la alabanza, eres digno de toda la adoración. Nuestra alma, nuestro ser, Señor, hoy se une para adorarte, se une para bendecirte, se une, Señor, a una sola voz para decirte: te amamos, Señor, te bendecimos, que no hay nadie como tú, Jesús. Oh, hermoso eres tú, mi Dios. Queremos este día, Señor, que tu gloria sea expandida sobre cada uno de nosotros, que tu presencia, Señor, inunde no solamente nuestra vida, sino nuestra casa, inunde nuestra familia, inunde nuestros vecinos, mi Dios, inunde incluso nuestra familia lejana, aún donde se encuentre. Que hoy el toque de tu gloria, Señor, pueda tocar cada persona, Señor, y hacer un día especial, un día precioso, un día de glorificar tu nombre, mi Dios. Hoy decimos: Señor, eres santo, eres santo, eres santo, eres digno, Jesús. Eres digno, Señor, de toda gloria. Eres hermoso, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros, mi Dios. Gracias porque tú, Señor, vives y reinas, mi Dios, por los siglos de los siglos. Y en ti estamos seguros, mi Dios. Por eso te damos gloria y honra solo a ti, Jesús. Gracias, mi Dios. Levántele sus manos y diga: Señor, tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, mi Dios. Eres bendito, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, así tú mereces toda la gloria.
Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Y le levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te adoramos a ti, Dios. Dile, Señor, tú mereces toda gloria, toda honra. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Adoramos al que vive, al que ha sido con nosotros, al que nos llena de bendiciones, y le cantamos con todo nuestro corazón. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te adoramos a ti, Dios. Dígale, Señor, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Dígale, Señor, no hay nadie, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Gracias, Dios. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Dios. Recibe toda la gloria en este lugar. Recibe toda la honra, Señor. Aún desde nuestras casas adoramos y exaltamos tu nombre. Te bendecimos a ti, Señor.
Te bendecimos a ti, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, tú mereces toda gloria, mi Dios. Queremos esta mañana tu presencia, tu gloria sobre nosotros, mi Dios. Queremos ser revestidos de tu gloria, Señor, revestidos de tu poder esta mañana. Que tú puedas hablar a nuestro corazón. Afinamos nuestro oído, Señor, esta mañana para escuchar tu voz. Levantamos nuestras manos, Señor, para recibir tu poder y tu gloria, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Señor, levanto mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Dígale, está cayendo su gloria esta mañana. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Gracias, Dios, te adoramos. Adoramos tu presencia, Dios. Algo está cayendo aquí, hoy sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Cae tu gloria, Señor, sobre todos los que están en esta casa. Levantamos nuestras manos. Dígale, Señor, tocamos tu gloria, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Diga conmigo, su gloria está aquí. Dígale, su gloria está en este lugar. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias por tu gloria, Dios. Gracias por tu presencia, Dios.
Gracias por tu presencia en nosotros, Dios. Dígale al Señor, queremos que esa presencia, Señor, se mueva con poder en este lugar. Muévete, mi Dios, muévete. Muévete, Señor. Gracias, Dios. Mientras los cielos se abren, te adoro. Dígale, yo disfruto. y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que Tu tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. dile, Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla. Diga el Espíritu Santo de Dios, sopla. Sopla, sopla, sopla. Oh, aleluya. Deja que la presencia del Señor toque. Mientras los cielos se abren, Adora el nombre del Señor. Dígale, disfruta su presencia. yo respondo al ver tu gloria Oh, digno, digno, digno. que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Dile, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, Sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, dile sopla, dile sopla esta mañana en nosotros. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla esta mañana, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Dígale, sopla Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla. Sopla Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Que los cielos se abran hoy. Dígale sí. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Dígale. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Oh, aleluya. Adora el nombre del Señor. Dígale, Espíritu Santo, fluye. Fluye esta mañana en nosotros. Fluye esta mañana en nuestra vida. Derrama tu gloria. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de
Dígale, fuera de control. Invadidos por tu gloria, invadidos por tu Espíritu Santo, Dios. Oh, aleluya. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo, el derramar. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Dígales que los cielos se abran. Que los cielos se abran hoy. 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 Espíritu, ven. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy. Dígale, Señor, abre los cielos esta mañana. Abre los cielos esta mañana. Sopla, sopla en nuestra vida. Sopla en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Alguien que pueda tener un segundo más en la presencia del Señor y decir: Señor, te adoramos. Gracias por este tiempo. Gracias porque puedo disfrutar de tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por llenar nuestra vida. Gracias por alcanzarnos, Dios. Por tu perfecto amor con nosotros. Tu amor nunca cambia. Tu amor es para siempre, Dios. Aleluya, aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Alguien puede darle gracias al Señor esta mañana, decirle gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Dios, te adoramos a ti, Jesús. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor esta mañana, decir gracias, Dios, por tu presencia, por tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Dígale, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Dígalo una vez más. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste
alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Y a su nombre, alabamos tu nombre, Señor, esta mañana. Decimos, Señor, confiamos en ti y esperamos en ti, mi Dios. Gracias, Dios, te alabamos. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Díganle los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. A su nombre, alabe el nombre del Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dígale, satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos. Eres grande, mi Dios. Y todo lo que haces con nosotros es perfecto, Dios. Por eso te adoramos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gracias, Dios.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Te adoramos, declaramos que toda lengua, pueblo y nación tiene que confesar tu nombre. El nombre de Cristo Jesús será confesado en todos los pueblos de esta tierra. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y era así, grande es tu nombre, Dios. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Gracias, Jesús. Dígale, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Grande es en toda la tierra. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Qué hermoso eres, Jesús. Toda la gloria sea para ti, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos, estar esta mañana en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre, dándole gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Tome su lugar. Antes de continuar, quiero dar un anuncio muy especial, hermanos. Quiero que usted ponga mucha atención. Había una canción que sonaba en la radio cristiana antes, un siervo del Señor que incluso pasó por esta iglesia, y decía la canción: el diablo anda como un león buscando a quien devorar. No te descuides porque el diablo te quiere arrollar, o algo así era, ¿verdad? Entiendo, de acuerdo con las noticias de las últimas horas, que el enemigo otra vez está haciendo, yo sé que no ha parado, pero otra vez está revolviendo las cosas. Amén. Con lo que es la pandemia, con lo que es el coronavirus, otra vez están volviendo a asustar. El país de Brasil está reportando 3.200 muertos por día. Hablan de una nueva cepa británica, de una nueva cepa africana. Y aunque en el país muchos ya se han vacunado, muchos tal vez de ustedes también ya se han vacunado, lo cierto es, hermanos, que creo que muchas personas se han descuidado un poquito. Hemos tenido una cierta etapa de paz, tal vez en la comunidad, pero no significa que nosotros podamos confiarnos. Amén. Yo les pido en el nombre de Jesús mantener el cuidado de todas las actividades que ustedes hagan. Lavarse bien las manos siempre, 2, 3, 4, 10 veces, las veces que sean. Hay hermanos que se han lavado las manos y ya les está saliendo
lo que se copiaron en un examen cuando tenían hace 20, 30 años, los forros que se ponían en las manos, de tanto que se lo limpian. Pero no importa, lávese las manos, límpiese, si fue a San José, cámbiese la ropa. Si tocó algo, límpiese, no solamente con el alcohol gel, límpiese las manos. Si viene al culto, no olvide traer la mascarilla. Yo sé que aquí es regla, todos tienen que tener su mascarilla. Si usted viene solo, use una silla, una sola silla. Si vienen 5, usen 5 sillas, pero para los 5, por favor, manténgase en su burbuja. No queremos que nadie se nos contagie en la iglesia. No queremos que en la comunidad tampoco nadie se exponga al virus. Amén. Yo sé que para mí es muy difícil bajarme yo lo voy a decir así con todo el respeto de todos. Para mí es difícil estar aquí alabando al Señor, cantando, bajándome, acomodando sillas. No lo puedo hacer. Por favor, ayúdeme usted con eso. Manténgase sus sillas. Si usted viene uno, siéntese uno. Si vienen 3, siéntese en 3 juntos. Si vienen 5, pues acomoden un poquito sillas, o le dice a alguien que le ayude a acomodar sillas. Porque yo quiero que usted esté cómodo en la iglesia. Yo no quiero que usted esté en la iglesia sentado y esté pensando que está atrás, no sé qué me le va a pasar. Amén. Las hermanas en la clase, por favor, también usen la distancia. Y cuidémonos todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Ya el año pasado sufrimos de personas que, si bien no eran de la iglesia, pero eran de la comunidad, tuvieron que entregar su vida por esta causa del virus. Y no queremos más vecinos enfermos, ni contagiados, ni mucho menos fallecidos. Cuidémonos todos, para donde andemos siempre alcohol, andemos la mascarilla, lavémonos las manos, cambiémonos la ropa de ser necesario, y cuidemos nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo siento que predicamos la palabra del Señor, pero también es importante, para mí es muy importante, la responsabilidad social. No sé si hay personas que se han enojado conmigo, hay personas que me han pedido a la iglesia para cumpleaños, para test, para muchas cosas. Yo les digo, no se puede. No voy a arriesgar la iglesia a un cierre, no voy a arriesgar las actividades que hacemos, ha costado mucho, como para que usted no pueda congregarse. Nos ha costado mucho volver a tener gente en la iglesia. Hay muchos hermanos que se fueron, hay muchos hermanos que prefirieron la parte virtual. No los culpo, está bien. Dios permitió que hiciéramos 2 iglesias, la ICP virtual y la ICP presencial. Usted está aquí mientras otros hermanos están en la iglesia presencial, virtual. Ambos están siendo edificados. Amén. Dios tiene un propósito, pero igual, hermanos, en los propósitos del Señor también está que nosotros nos cuidemos. La Biblia dice: el avisado ve el peligro y se aparta. Amén. Bien, vamos a continuar. Gloria al nombre de Jesús. Los que están en la iglesia virtual van a un consejo comercial, ya regresan. El anuncio del pastor fue bastante tremendo, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos escuchado. Que Dios nos siga guardando, amén. Que Dios siga teniendo el control de nuestras vidas. En esta mañana preciosa, hermosa, con este mover del Espíritu Santo tan lindo que hemos sentido y que
Bueno, el Señor siempre en ICP está moviéndose constantemente, está haciendo nuevas cosas y se mueven nuestros corazones también, amén. Quiero llevarlos a un nuevo estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque es preocupación de los maestros en sí, todo este mover de doctrinas que hay y que pueden confundir de alguna manera al pueblo de Dios. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, he pedido al Señor que me ayude para poder enfocarme en la palabra, para que podamos hablar acerca de este mover de los apóstoles que hay en la actualidad. Pienso que más bien ninguno de nosotros es ignorante de lo que se está moviendo y de que cómo se han anunciado y estamos viendo nuevos apóstoles, nuevas revelaciones. Pero esto en realidad, hermanos, no es nuevo. Por eso en esta mañana le he pedido al Señor que me ayude, que ponga en mí el control de mis emociones, de mi sentir, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, y que me ayude con la palabra del Señor, con su palabra, para poder exponer lo que es real. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, mañana de gloria, Señor, ante tu pueblo, Padre, tu pueblo, los redimidos, Señor, los lavados con la sangre de Cristo, te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pongas denuedo, Señor, que pongas, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, que quites todo sentimiento, toda emoción de mi corazón, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Y a cambio, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza que solo a ti te pertenece, porque es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayan conmigo donde inició todo este tema de los apóstoles. Quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, nos cuenta. Recuerden que Lucas no fue un apóstol, fue un discípulo. Lucas, compañero de Pablo, Lucas era médico de profesión y el gran historiador cristiano. Lucas 6. Cuando lo tienen me dicen amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver el verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar, nos cuenta Lucas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, esa noche nuestro Señor no durmió, pasó orando al Señor, porque él tenía una misión muy importante al siguiente día. Y nuestro Señor en los días de su carne es ejemplo a nosotros, porque él vivió en carne. Aunque es todo Dios, también estuvo aquí en carne. Entonces necesitaba esa revelación, y cuando era de día llamó a sus discípulos, esa comunión con el Padre, y escogió a 12 de ellos. Ahora quiero que noten aquí algo muy importante en el verso 13. Dice que llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12. Aquí quiero que quede bien claro cuando la palabra de Dios habla de discípulos y cuando habla de apóstoles. Entonces, los discípulos, la palabra discípulo significa estudiante. Nosotros somos llamados a ser estudiantes del Señor. Nuestra meta es, como todo discípulo, ser como su maestro, y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vean lo interesante aquí. Los discípulos sacaron apóstoles. O sea, cada apóstol también es un discípulo. Pero no todos los discípulos fueron apóstoles. Amén. Eso tiene que quedar muy claro de aquí en adelante, porque es muy importante hacer esa diferencia. El apóstol es un discípulo en sí. Pero repito, no significa que todo discípulo sea apóstol. Seguimos con la palabra del Señor. Entonces, él escogió a 12 de ellos
Y aquí está la primera revelación que nos dice la Escritura, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta ese momento no había surgido el nombre de apóstol. Hasta ese momento el Señor escoge a 12 de entre sus discípulos, que eran muchos. Vemos más adelante en la Escritura que Pablo menciona 500, vemos a 120 en el aposento alto. Eran muchos los que andaban detrás del Señor, aprendiendo del Maestro. Pero de entre ellos Él escoge a 12 y los llama apóstoles. Apóstol es una palabra común que significa enviado, pero aquí denota características diferentes, porque no es lo mismo los enviados a que el Señor diga los enviados. El enviado Pedro, el enviado Juan, el enviado Jacob. ¿Entienden, hermanos? Aquí la palabra, según los que saben mucho de la Biblia, la Biblia se escribió en griego, porque tenía que tener un carácter universal. El griego era como el inglés de ahora. El inglés de ahora. Ayer o antier llegó una rusa a la clínica, y la muchacha que ella llegó con ella dice, ella no habla nada español. Ah, no, pero sí habla inglés. Y las doctoras ahí, todas hablan inglés. Digo, no se preocupe, las doctoras hablan inglés. No es necesario que hablaran ruso, pero al hablar inglés se iban a entender. Es el idioma universal de ahorita. El griego era el de la época. Y como la escritura iba a tener un carácter universal o mundial, tenía que escribirse en un idioma que la mayoría pudiera conocer. Por eso se escribió. Pero nuestro Señor hablaba en hebreo y arameo, que era lo común en la época. Entonces, la palabra que Él usó obviamente no era en griego, pero al ser traducida al griego, es la misma palabra. Por favor, vayan conmigo a Isaías, en su capítulo 6. Isaías capítulo 6. Cuando la gloria del Señor se revela al profeta Isaías, y él es tocado en su boca, que era inmunda, labios inmundos, era mal hablado, se relacionaba como los demás en la época, tenía que ser limpio en esa área. Verso 7, capítulo 6 de Isaías, dice, y tocando con él sobre mi boca, esto es el querubín, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora viene la misión. Verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es la palabra que los sabios entendidos en la Biblia dicen que el Señor usó para referirse a los apóstoles, los enviados. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y es lo mismo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Envío a estos 12 de entre el montón de discípulos que Él amaba también. Envío a estos 12. ¿Qué tenían de especial estos 12? ¿Qué pasó con el Señor esa noche, con el Padre, orando, que le dio la elección de elegir a estos varones de carne y hueso como nosotros? Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, Marcos en su capítulo 3, por favor, vamos a Marcos. Marcos en su capítulo 3. Recuerden que estamos en una lección, en una lección bíblica. Marcos capítulo 3. Marcos, hablándonos acerca de este momento, nos puede dar también más información acerca de lo que estaba pasando. Dice el verso 13, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vean qué interesante, es interesante, la Biblia es interesantísima. Hablé de Lucas y hablo de Marcos. Ninguno de estos dos eran apóstoles, ninguno. Lucas
empezó a investigar hechos que ya habían pasado. Lucas no conoció, pero él investigó para el excelentísimo Teófilo. Gloria a Dios, porque así nosotros tenemos al libro de Lucas y tenemos a Hechos de los Apóstoles. Pero vino Marcos, que tampoco era un apóstol, y escribió el Evangelio de San Marcos, más conocido. Este recapitula todo lo que, según los conocedores de la Biblia, todo lo que Pedro sintió, todo lo que Pedro vivió y que Pedro no pudo escribir, pero se lo transmitió a Marcos, y Marcos lo escribió para nosotros. Gloria a Dios. Seguimos con la palabra del Señor. Entonces vemos ahí a Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Esto es muy importante para definir a los apóstoles, a los enviados. Y vinieron a él, verso 14, y estableció a 12. Aquí la palabra establecer, por favor pónganle atención, porque esto indica mucho. Esto indica demasiado información para nosotros. La palabra establecer es utilizada de muchas maneras, pero especialmente establecer significa edificar, significa fundar, significa instituir, significa ordenar. A estos 12 el Señor los fundó, los estableció, a estos los edificó y además los ordenó para una misión. Entonces, lo importante aquí es que ahí estaban todos los discípulos, como somos nosotros. Nosotros somos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Por eso en Juan 17 el Señor ora por nosotros. Dice: Padre, no solo te pido por estos, que tenía un montón él que lo rodeaban, sino por los que van a creer después de estos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que estamos cubiertos por la oración de San Juan 17. Amén. Vean lo hermoso que es el Señor. Él prepara el camino para nosotros. Entonces, aquí está estableciendo a 12. Y es la misma palabra que más adelante vamos a estudiar. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice: por esta causa te dejé en Creta, a Tito, en la carta de Tito, que era un discípulo de Pablo. Cuando llegaban a un estándar semejante a ellos, se les llamaba colaboradores. Entonces Timoteo ya estaba en una altura, ya iba creciendo como su maestro. Y el Señor le dice, Tito, vuelvo con Timoteo. Tito, ustedes me comprenden, ¿verdad, hermanos? Ya los 15 años le llegan a uno. Gloria al Señor por eso. Pero el Señor, por medio de Pablo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses, edificases, edifica, funda, ordena ancianos. ¿Entienden? Es la misma palabra que se está usando aquí en Marcos cuando él establece a estos varones. Seguimos con la palabra del Señor. Recuerden que tienen toda la libertad de levantar la mano, de aportar. Si tienen cosas que aportar, lo pueden aportar con toda libertad. Si tienen preguntas, por favor, no solamente estoy yo, está mi hermano Jorge, están los hermanos pastores, están columnas de la iglesia, Sarita. Bueno, mejor ni nombro porque me falta alguno por nombrar y no quiero que nadie me resienta. Gloria a Dios. Entonces vean cómo el Señor establece a estos 12 de entre los discípulos. Pero ¿eso los hacía especiales? Claro que sí, porque estaban siendo establecidos por el Señor. Pero veamos más discípulos que el Señor también les dio misiones, pero no llamó apóstoles, porque según Lucas 6, a esos llamó apóstoles. Eso tuvo una connotación diferente, diferentísimo, porque pasó a ser un título, pero no un título del hombre, sino un título de Dios, un título de ministerio, ministerial,
como sacerdocio, algo equivalente, pero en un rango que solo nuestro Señor Jesús comprendía. Amén. Seguimos con la palabra del Señor. Él también designó 70. Veamos lo que nos dice Lucas, capítulo 10. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 10, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Después de estas cosas, de hecho Lucas es el único que menciona los 70. Recuerden que Lucas escudriñaba a profundidad porque era un historiador, le gustaban las cosas que pasaron, que es la historia. Y nosotros, voy a hacer un preámbulo aquí, y nosotros tenemos que aprender de la historia. Dice por ahí uno de estos hombres que en realidad no recuerdo el nombre, que cuando el hombre olvida su historia, vuelve a cometer los mismos errores. Si olvidamos lo que pasó, tendemos a volver a cometer los mismos errores. Entonces nosotros como cristianos no podemos olvidar nuestra historia cristiana. Y si no la olvidamos porque ni la sabemos, tenemos que empezar a aprender de nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. Y Lucas estaba interesado en la historia, en hechos ya pasados. Entonces él investiga y es el único de los evangelios que habla de estos 70. Y es importante para que vean que no es lo que se dice ahora, que las señales de los apóstoles, no. Veamos qué los hacía especial. Dijimos primeramente que Dios los estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Después dice la palabra del Señor que Jesucristo mismo dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él los llevaba a donde él había de ir. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces no es la misión principal de los apóstoles, aunque era parte de predicar el evangelio, no era lo que los hacía especiales a ellos, porque estamos viendo estos 70, los cuales está enviando también el Señor, y en ningún momento los llama los enviados, aunque Él los envía. Y les decía, bueno, ya vimos el verso 3, y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, y ahí les da un montón de instrucciones de lo que tienen que hacer. Pero muchos dicen que también el ser apóstoles es porque hay que dar las señales, los prodigios, las grandezas que los apóstoles hacían. Pero veamos aquí, aún no ha ascendido nuestro Señor Jesucristo, pero Él les da a estos 70 también. Verso 9, id y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Llevaban milagros, llevaban prodigios, llevaban el mensaje de la salvación. Claro que sí. Ellos eran parte de todo el mover de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran amados, pero no eran apóstoles. Eran enviados, pero no tenían ese rango. Seguimos con la palabra del Señor. Y no solo eso, llega un momento en que les tocó que lidiar con gente endemoniada. En el verso 16 dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye. Vean la autoridad que está dando a estos 70. Sin embargo, estos no son de los 12. Puede ser que los 12 hubieran ido ahí, puede ser que estaban ahí metidos también, puede ser, pero no eran de los 12. Y vean lo que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto es la labor de los discípulos. Nosotros también somos parte de, somos comisionados también. Amén. Somos, como les dije, discípulos de los discípulos de los discípulos. Entonces, ¿qué hacía especial a estos? Veamos lo que sigue diciendo la palabra. Verso 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta autoridad también le es dada a la iglesia de Cristo, a nosotros. Amén. Amén, claro que sí. Pero eso no nos hace apóstoles. Eso no nos hace apóstoles. No nos hace apóstoles. Entonces muchos dicen que esas son las señales de los apóstoles. Primeramente que la comisión de ellos. No, eso también es para nosotros. Después el hecho de los prodigios, los milagros. Eso también, ese poder lo da el Espíritu Santo a la iglesia. También, bueno, vimos también los demonios que se sujetan. Pero entonces, ¿qué pasa con estos 12? ¿Dónde está el rango de autoridad que ellos tienen? ¿De qué se basa? ¿En qué se basa todo este mover de los apóstoles? Sigue diciendo la palabra del Señor. Quiero que vayan conmigo vamos a ver. Muchos dicen que es el hecho de que un apóstol es un fundador de iglesias y que eso lo hace apóstol. Estamos hablando de los apóstoles que han surgido de unos años para acá. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a ver solo un ejemplo, porque les puedo dar muchísimos. Vemos a Esteban, vemos a Felipe pasando por Samaria, vemos a Esteban lleno del poder, haciendo milagros, prodigios. Vemos a Felipe sanando, libertando en el nombre de Jesucristo. Pero aquí en Hechos capítulo 11, después de que, vamos a ver, después de que muere Esteban, el primer mártir, verso 19. Ahora bien, capítulo 11 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué me denota esto? Me denota que esta gente era judía. Recuerden que ellos no se relacionaban con los gentiles. Aún no había llegado ese ministerio. Pero vean lo que pasa, porque la palabra de Dios, como dijo Pablo, no está presa, no está metida en un solo lugar, es universal. Pero, verso 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, estos, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vean qué interesante. No era de los apóstoles, eran de Chipre y de Cirene, y fundaron iglesias. Ahora, se les nombró apóstoles en la iglesia de Antioquía. Veamos a ver si la iglesia de Antioquía tenía apóstoles. Hasta ahora ni siquiera sabían los de Jerusalén, porque ahí estaba la cuna del cristianismo, ahí estaban los 12. Ahí estaban ellos haciendo, gobernando de alguna manera la iglesia de Cristo. Entonces, ellos se dan cuenta de esto y están admirados. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? Que ya hay gente convirtiéndose en Antioquía. Veamos lo que tenía la iglesia de Antioquía. Por favor, vayan conmigo al verso 13. Al capítulo 13. Verso 13. El capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora uno diría,
porque a estos de Chipre y de Cirene no los nombraron apóstoles, porque no eran sus apóstoles, porque no dicen que la organización de la iglesia también había apóstoles, porque no había, porque los 12 en ese momento estaban en Jerusalén. Seguimos con la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, ¿se acuerdan que él viajó? Cuando se dieron cuenta que la palabra estaba creciendo en Antioquía y que era numerosa la iglesia y fue tan grande, quizás igual o más que la de Jerusalén, se hizo poderosa. Entonces ellos están admirados, asustados, y vamos a ver lo que sigue aquí. Dice que estaban ahí Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, esto significa negro, eso significa negro, o sea, le llamaban así a Simón, porque tal vez era de piel oscura. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, porque aunque no lo leímos, ya Saulo está ahí, ya Saulo se convirtió, ya Bernabé se lo llevó a Antioquía porque nadie quería saber nada de Saulo, y Saulo se edificó junto con esta gente hasta llegar a estar robusto para la obra. 1 año estuvo congregado Pablo, en ese momento Saulo. 1 año estuvo con Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, porque el Espíritu Santo, ministrando a ellos y ellos en ayuno, dijo: ya es tiempo que salgan. Saulo en su misión con Bernabé. ¿Vemos ahí apóstoles? ¿Vemos fundada iglesia? Claro que sí, vemos fundada iglesia. Lo que no vemos son apóstoles. Entonces, esto de que los apóstoles fundan iglesias, aquí cae por tierra, porque aquí no vemos que pasaran a un nivel de apostolado en la iglesia de Antioquía. Leímos bien el capítulo 13, vimos que estaba formado por profetas y maestros. Bueno, seguimos con la palabra del Señor entonces. ¿Qué los hacía estos tan especiales? Una de las cosas que ya hablamos era que fueron edificados, fundados, firmes, establecidos, instituidos directamente por el Señor. Otra de las cosas, vemos aquí en Hechos capítulo 1, Hechos 1, estábamos en Hechos 13, volvamos a Hechos 1. ¿Qué los hacía ellos tan especiales? Vimos que también los discípulos, los 70, sanaban, libertaban, fueron a predicar la palabra. Vimos que hubo gente que estableció iglesias sin ser apóstoles. ¿Ok? Hechos capítulo 1. Amén. Veamos el verso 15. Ya había ascendido nuestro Señor Jesucristo al cielo, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Esto que se levantó es que de una manera vemos la autoridad de Pedro surgir. Entonces, como dice, el Señor levantó a fulano, ¿verdad? Eso significa no que se levantó de la silla, que estaban ahí sentados y Pedro se levantó. No, se levantó con la autoridad. Eso significa que los reunió. Pedro dijo: reúnanse, y llegaron 120 hermanos. Llegaron ahí. Verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Pero cuando Pedro se levanta, ellos han estado en oración en la casa de habitación, que no sé si alquilaban, no sé si era prestada, no sé si la compraron. Lo que sí sé es que habitaban los 12. Y como estaban ahí, habitaban los 11. Habitaban los 11, dice la palabra del Señor. Ahí estaban los 11. Y había mujeres también y varios personajes ahí. Pero en ese momento, cuando Pedro se levanta, habían 120. Era la casa de habitación donde estaban ellos viviendo. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas.
porque hay varios salmos que hablan acerca de él. Entonces por eso está citando a David, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso también estaba profetizado por el salmista. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, en el Salmo 69, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ahí está escrito. Pero el Salmo 109 dice, y tome otro su oficio. Leamos lo que nos dice el Salmo 109, por favor. Vamos a leer el Salmo 109. Una parte, no vamos a leerlo todo. Gloria sea mi Señor. Ok. El Salmo 109 dice así: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Recuerden todo lo que se habló acerca de nuestro Señor para enjuiciarlo, un juicio falso, un juicio perverso. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Se me devuelven mal por bien, porque el Señor les decía, ¿de qué se me acusa? ¿Qué mal les he hecho? Cuando llegaban a enfrentarlo. ¿Por qué cosa buena me están acusando? Llegó a decir más de una vez. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Ahora aquí la sentencia. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. De aquí se desprende lo que Pedro está diciendo, pero aunque el Señor momentáneamente daba soplos del Espíritu Santo a sus apóstoles y a sus discípulos, aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero el conocimiento de la Escritura en todos estos años que fueron discípulos y apóstoles, ellos aprendieron del Señor. El Señor los llevó por la Escritura desde principio hasta el fin, porque todos los profetas, que así se llama lo que es el Antiguo Testamento en su mayoría, hablaban de Jesucristo. Ellos aprendieron de Él. Entonces Pedro está citando algo que está aquí profetizado. Yo les voy a decir algo. Antes de iniciar este estudio, si ustedes me hubieran preguntado sobre este acto de Pedro, yo creo que hasta yo lo dije una vez aquí en la escuelita y me retracto de eso. Porque antes de iniciar este estudio, yo decía, apresurados los apóstoles. Eso no tiene base, eso no tiene justificación. Ese Matías, ¿de dónde salió? Pero ahora, a la luz de la Escritura y viendo lo que él se invoca, donde él se sustenta, es de la palabra del Señor, de profecías bíblicas que estaban establecidas mucho antes de que Judas existiera. Ya estaba profetizado lo que Judas iba a hacer, y el mismo Señor en San Juan les dice, no os elegí yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, esté Satanás a su diestra. Aquí estaba ya profetizado. Entonces Pedro, iluminado a la luz de la Escritura, lo que está haciendo es eso, cumpliendo una Escritura, algo que ya estaba establecido bíblicamente. Tome otro su oficio. ¿Cómo vemos aquí que ha sido reconocido este? Bueno, vamos a
a seguir más adelante con Matías, pero ahora quiero llevarlos a lo que estábamos, en lo que estábamos hablando, de qué hacía a los apóstoles tan especiales. Dijimos que mucha gente dice que para fundamentar esto de los nuevos apóstoles, que el poder que se mueve en ellos, que fundan iglesias, que hacen maravillas, que hacen milagros, que hacen prodigios, y nada de esto es válido, porque los discípulos del Señor, llenos del Espíritu Santo, en la actualidad también lo hacen. Hay mucha gente que el Señor ha dado dones, porque Él ha dado dones a su iglesia, y eso no nos hace apóstoles. Entonces, vamos a seguir nuevamente, por favor, vamos nuevamente al libro de los Hechos. Ahora, ¿qué es lo que Pedro dice? En primer lugar, dijimos que Lucas dice que el Señor los estableció. En segundo lugar, es necesario, verso 21, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, recuerde que los apóstoles nunca estuvieron solos, siempre había discípulos, igual que nuestro Señor Jesús estuvo rodeado de sus 12 y de un montonón de discípulos, gente que estaba aprendiendo de Él, pero no eran llamados apóstoles. Entonces Pedro dice, es necesario que estos que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, no es solamente ser testigos de la resurrección de Cristo, porque vamos a estudiarlo más adelante. Pablo dice que 500 personas más se les apareció el Señor. Era necesario, imprescindible, que el que iba a tomar el oficio de apóstol estuviera junto con ellos todo el tiempo desde el inicio. Vean qué interesante, quiero que vean qué interesante, ¿desde cuándo? Verso 22, desde el bautismo de Juan. Y de esos 120, solo habían 2 que reunían esas cualidades. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que cuando el Señor empezaba a hablar fuerte, muchos de los discípulos desertaban. Probablemente pasaban tiempos y luego regresaban y así, pero no estaban permaneciendo. Pero vean que de esos 120 fueron hallados desde el principio del bautismo. Recuerden que Pedro no era discípulo de Jesús. ¿De quién era discípulo Pedro? De Juan. Pedro y Andrés, su hermano, eran hermanitos. Ellos seguían a Juan, donde Juan iba. Pero desde el mismo momento que fue bautizado Jesús, el mismo Juan les señaló que a él síganlo. Y desde ese momento ellos empezaron a andar detrás de Jesús hasta que fue el llamado, hasta que pasó todo lo demás, la pesca milagrosa, luego los llamó con ellos. Bueno, ustedes ya saben la historia. Pero necesariamente tenía que ser gente que estuviera, no solo testigo de la resurrección, porque testigos habían muchos. 40 días después de resucitar estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 40 días después de resucitar. No fue un acto de una vez, resucité, como nos dicen las películas de Semana Santa, no me toques porque aún no he subido, diles que ahora subo, y ya, y resucita y se va. No fue así. Se dio tiempo para poderles aclarar a varios las escrituras, a varios de sus discípulos que aún necesitaban saber. Se dio tiempo de prepararles comida en la playa. Se dio tiempo de aparecerle a 500. Se dio tiempo de aparecerle después de su resurrección. ¿Ok? Seguimos con la palabra del Señor. Entonces, aquí, ¿qué los hacía especiales?
Los hacía especiales que fueron primeramente edificados por el Señor. Los hacía especiales que tenían que ser gente que estuvo con Él desde el principio, sin haberse ido, ni regresado, ni vuelto a ir, ni vuelto a regresar, sino que hubieran permanecido. Y los hacía especiales, algo que el Señor les dice en Mateo 19. El Señor les dio a los discípulos autoridad universal. Autoridad universal. Universal trasciende lo terrenal, porque Él es el creador del universo. Veamos dónde está esto escrito en la palabra del Señor. Y es lo que creo yo, la Biblia no lo dice, es un concepto mío particular. Es lo que creo yo motivó a Pedro para hacer esto, para que otro tomara su oficio. Capítulo 19 de Mateo, por favor. Ya vamos, yo creo que, ¿cuánto falta para terminar? Sé que cuando se habla de historia es un poco pesado, pero el Señor nos dé fuerzas para poder tener las bases. Yo sé que usted esto lo sabe de lo que yo quiero llegar hasta el final. Usted ya prácticamente sabe que este mover es apóstata en su mayoría, pero usted necesita tener las bases bíblicas para refutar esto, para que no lo engañen, porque lo pueden engañar. Dice que el enemigo va a tratar de engañar, si le fuere posible, aunque a los escogidos. Y esto no es en el tiempo de Pedro y de Pablo, esto es en el tiempo de los últimos días, es nuestro tiempo. Mateo 19. Entonces aquí está el Señor enseñando acerca de las ganancias, acerca de todo esto que no es bueno, acerca de lo que no se debe de hacer, el joven rico que está muy apegado a las riquezas. Entonces, verso 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Desde este momento ellos adquieren un carácter diferente. Sé que nos gusta pensar y suena tan romántico y en parte es una verdad, pero no es completa. Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Pero hay rangos aún después de la muerte. Aquí estamos viendo a 12 sentados en trono. Usted y yo no vamos a pretender ser iguales a ellos. No podemos. No están para ser adorados, no están para ser exaltados, pero el Señor les dio un lugar de honor. Y eso viene de Dios, no de nosotros. Eso viene de Dios. Vean, este es el carácter universal que adquirieron los apóstoles en Mateo 19. 12 tronos vio el Señor dispuestos para ellos sentarse. Y los que están sentados en trono adquieren un carácter monárquico, porque solamente los reyes y los príncipes se sientan en tronos. Esto es, y ser edificados por el Señor, lo que les da a ellos un carácter único, único. Por eso no pueden ser reemplazados. Por eso el ministerio de los 12, cuando ellos mueren, terrenalmente muere, pero no el ministerio apostólico.
vamos a explicarlo más adelante. Ellos no pueden ser sustituidos. Ahora usted me dice, hey, pero ¿qué pasó ahí con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Lo de Judas está clarísimo. Cuando hablamos de sustitución apostólica, como se quiere ahora, o se está trabajando en una doctrina que no es nueva, hablamos de lo que reclaman esta gente que está en autoridad en el catolicismo. Reclaman la universalidad de los apóstoles, reclaman el poder espiritual de los apóstoles, y no hay sucesión para eso. No hay sucesión. Los apóstoles no se suceden. ¿Qué pasó con Judas? Simplemente Judas pecó y fue desechado. Ahora, muy diferente a que Judas, ya muriendo ahí, santificado y todo, hubiera dicho, Pedro, murió nuestro hermano Judas, vamos a sustituirlo, porque él fue mártir o murió o lo que sea. Pero no fue así, hermanos, no fue así. Judas pecó, Judas no, vemos en la escritura, no tuvo perdón. La escritura lo dice muy claro, no lo estoy diciendo yo. El Señor inspiró a David a escribir esto. El Satanás esté a su diestra, no salga en victoria en el juicio. ¿Qué nos dice esto? Que está designado el infierno. Sin embargo, vemos aquí el carácter universal de los apóstoles. Lo vemos aquí, lo vemos reflejado, por favor, veamos. Aunque no son ellos, veamos a Daniel. Daniel, por favor, quiero que vayan conmigo. Ellos adquieren un carácter diferente. Daniel capítulo 7. Desde este momento en que el Señor les declara eso, Daniel 7, ya casi vamos a concluir. Alguien que tenga Daniel 7 y en su capítulo 9, por favor. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Y el Señor dice, cuando yo en la regeneración me siente en el trono de gloria, estarán puestos 12 tronos. Daniel no nos dice que eran ellos, pero es algo muy similar a la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Él en su trono de gloria y ustedes en 12 tronos. Y aquí está Daniel, justamente en el momento en que se le está haciendo juicio al anticristo, justamente cuando ese cuerno lo están mandando al infierno, donde va, es en ese momento donde Daniel tiene esta revelación. Y es en ese momento donde Apocalipsis 20, vean qué interesante y qué similitud en la escritura con la revelación de Mateo 19. Vean cómo se parece esa escena donde el Señor dice, yo en mi trono de gloria. Daniel ve el trono de él con el fuego alrededor, aquello es, y ve los tronos puestos, no ve a nadie sentado. Pero en el capítulo 20, después justamente de que el falso profeta y el anticristo son echados al infierno, después justamente de que ya han resucitado los mártires, ya han resucitado las personas que estaban muertas en la tierra y han ascendido los que tienen que ascender, después justamente en los 1000 años donde Satanás es amarrado, dice la palabra del Señor, verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Interesante, porque el Señor les dice, 12 tronos, 12 judíos van a juzgar a las 12 tribus. No podía ser la iglesia no podía, porque la iglesia es universal, de toda tribu, de toda lengua. Tenían que ser
hebreos con hebreos, judíos con judíos. 12 tronos. Vean, aquí ellos adquieren un carácter que nadie puede tener, porque fueron designados por nuestro Señor. Un carácter universal. Ahora, quien tenía ese poder, tenía todo. Y empezó la avaricia. Y empezó el deseo de ser más. Y empezó la vanagloria. Y vamos a verlo, si Dios lo permite, la otra semana. Si Dios lo permite, hermanos. Entonces, quiero hablarles algo más antes de irme. Quiero así rápidamente repasar el apostolado de Matías. El apostolado de Matías, que yo en algún momento dudé. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. El nombre es perfecto para ellos. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a ver varios textos. Hechos 2, 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí va metido ya Matías. Vamos a ver otro, por favor. Hechos 4, 32, 33. Hechos 4, aquí Lucas hablándonos de ellos. Hechos 4, 32, 33, así rápidamente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada y de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria al Señor. Ahí mismo, capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí estaba Matías. Pero aquí Lucas, por si nos queda duda, en el capítulo 6, en el verso 1 nos relata algo, y podemos ver la autoridad de Matías siendo ejercida. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, vean la diferencia, discípulos a apóstoles, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿quiénes? Los 12 convocaron a la multitud. Aquí está Matías ejerciendo su apostolado. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí está Matías ejerciendo como apóstol y también como ejerciendo el cargo ya en serio, porque él también se dedicaba a la palabra. Pero lo que más me impactó, y es lo que vamos a ver la semana entrante, y espero que les queden muchas preguntas con esto, es lo que nos dice el propio Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. He hecho señalamientos de esta escritura durante toda la lección del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, sí. Quiero que vean esto. Cuando Pablo está haciendo una recapitulación acerca de la resurrección de los muertos, él empieza iniciando acerca de cómo él recibió el evangelio. Pero quiero que vean esto. Dice, porque, vamos a ver, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después, ¿a quién? A los 12. Ahora, sabemos que recién no estaban los 12, pero estaban los 11, y estaba Matías,
y estaba el otro que también podía haber sido sucesor, junto con los demás discípulos. Ahí estaba él, junto con los demás discípulos. ¿Entienden, hermanos? Aquí Pablo está dándole un carácter distinto y especial, porque está haciendo alusión a los 12. Lucas lo deja muy claro cuando dice, estaban los 11 reunidos en el capítulo 1 de Hechos. Pero Pablo habla acerca de lo que Pedro está diciendo. Necesitamos un testigo que hubiera estado siempre con nosotros. Matías no se les despegaba. Si iban para allá, ahí estaba Matías. Si iban para acá, ahí estaba Matías. En el momento de la resurrección estaban los 11. Había siempre gente alrededor de los discípulos. Nunca, casi nunca, porque ellos eran universales. O sea, a ellos se les dedicó, se les dio la misión de establecer la iglesia. Entonces, como establecedores de iglesia no estaban solos. Siempre estaban los discípulos alrededor de ellos. Y ahí estaba Matías. Y ahí lo dice Pablo. Las palabras de Pablo eran muy cuidadosos para hablar. O sea, cada palabra, cada tilde, cada coma tiene peso. Y tiene peso decir que ahí estaban los 12. Bueno, hermanos, lo vemos trabajando a Matías. Y usted me va a decir, ¿y entonces Pablo? ¿Y entonces con todos estos? Y los que nombran ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, eso también lo vamos a ver la semana entrante, si Dios nos presta la vida, hermanos. Porque tenemos mucho que escarbar de este tema. Hay muchas cosas lindas que la Biblia nos dice y que también nos puede ayudar a no ser engañados, a que no nos metan gato por liebre, como dicen por ahí. Y cuando dicen la palabra del Señor lo dice muy claro, mi pueblo perece. ¿Cuánta gente ahí anda detrás de esos apóstoles? Como dice Pablo, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. El carácter de los apóstoles es único. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estudiamos hoy, acerca del carácter único de los 12, ¿no hay preguntas? Entonces, no sé, hermano pastor. Terminamos entonces la clase de hoy. Terminamos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, si así Dios lo dispone.